buenos días a todos. Hoy la actividad es el Viernes de Urgentólogo, como sabemos, pues como la actividad cultural. Y en esta ocasión quisiera compartirles un poco sobre, pues aprovechando pues o la actualidad sobre la situación que está pasando en Europa. Dentro de mis, por decirlo así, aficiones, siempre ha sido como leer de la parte de historia y de geografía. Son como las cosas que me agradan. Cuando fui adolescente e inicié pues la parte de la lectura, era lo que más realizaba. Entonces siempre trato de mantener como estar leyendo esa parte de la historia de la situación geopolítica a nivel mundial. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, principalmente enfocando como el contexto histórico, tratando no de, pues obviamente es una situación complicada de no tomar como bandos, por así decirlo, pero entendiendo pues que cuando hay una guerra, siempre hay un perdedor como tal, que es la población civil. eh, pero más o menos quise traerles como un recuento de la historia de esas dos naciones, para tratar de entender un poco de lo que está pasando el día de hoy. Entonces, Ucrania y Rusia comparten una historia. Daniel, Felipe, qué pena. Sí, ¿Puedes profe. ponerlo en modo presentación? Espere. Espera, yo comparto entonces toda la pantalla. Mm. Sí, se ve muy bien. Dale, adelante. Entonces, estas dos naciones comparten, estos dos pueblos comparten una historia común, que empieza más o menos en el siglo VI, con las tribus eslavas, que son un grupo de tribus que se localizaron en Europa Oriental, al norte de los Cárpatos, que es una cordillera, la segunda gran cordillera que hay en Europa. Esas tribus eslavas, entonces, se ubicaban principalmente en esta zona de Europa Oriental, lo que hoy serían los países de Ucrania, Polonia, Bielorrusia, parte de Rusia y las otras naciones de Europa Oriental. Y se dividieron en tres grandes grupos, como tal, esas tribus eslavas. Previamente a ese siglo VI, aclarar que de pronto en la historia pues no hay como mucho registro acerca de los asentamientos o como tal de las organizaciones humanas a nivel de Europa. Entonces por eso más o menos de aquí es donde se logra ligar la historia de estos pueblos. Entonces, estas tribus eslavas se dividían en tres grandes grupos: los eslavos occidentales, que es lo que hoy más o menos está en Polonia; los eslavos meridionales, que ya son los países actuales como Grecia, Moldavia, lo que era la Yugoslavia con los croatas, serbios; y los eslavos orientales, que son como el grupo núcleo de Ucrania y de de gran parte de Rusia, que se ubicaban al norte de estos Cárpatos. En el caso de Ucrania, pues la mayoría, casi todo su pueblo es de los eslavos orientales. Y en Rusia, esos eslavos orientales se mezclaron de cierta forma, de una forma pacífica, con un grupo de pueblos que eran los ugrofineses, como los pueblos locales que habían alrededor de los montes Urales y hacia el oriente de esos montes Urales. Entonces, de ahí esas tribus inicialmente pues no estaban muy bien organizadas. Más o menos para el siglo IX, hay una migración de lo que se llama el pueblo de Rus, que eran unos vikingos que venían de Finlandia y de Suecia, perdón, Suecia principalmente, que ellos generalmente bajaban por los ríos, de acá de Escandinavia, bajaban por los ríos a Europa Oriental. Y en ese caso, ellos se establecieron en Rus de Kiev, lo que es hoy la actual capital de Ucrania, Kiev, que la fundaron en el año 862, luego de haber eh, dominado, por así decirlo, esos pueblos eslavos iniciales que habían ahí en la zona, y forman un estado, el estado eslavo, que fue dominante entre el siglo IX y el siglo XII a nivel de Europa Oriental, que fue Rus de Kiev. Eh,
Posteriormente viene la invasión mongola desde Asia. Las hordas mongolas empezaron a dominar Europa Oriental en lo que se llama la Horda de Oro entre 1237 y 1240. Y en 1240 ya arrasan como tal y destruyen lo que en ese momento era la ciudad de Kiev, que era la ciudad más grande, Rus de Kiev. eh, y ese grupo, pueblos eslavos, entonces se dividen o quedan divididos en una serie de principados. Los principales sería el Principado de Vladimir Suzdal, que más tarde se llamaría Moscovia, y sería como en este caso, la fuente o principalmente de la ascendencia, perdón, de Moscú, que más adelante sería ya la ciudad de Moscú. Y el Principado de Galicia y Volinia, que también se denominaría como el Reino de Rutenia, que es principalmente lo que es Ucrania, gran parte de la población ucraniana. Entonces, después de esa invasión mongola, la Rus de Kiev pues desaparece como tal y el Principado de Vladimir Suzdal o Moscovia es el que empieza como a tomar protagonismo en cuanto al crecimiento cultural y poderío pues como tal político, pero entendiendo que todavía los mongoles de cierta forma ellos dominaban ese sector. Y en cuanto a el reino de Rutenia, entró en un periodo en el que predominó la dominación extranjera, principalmente de Polonia y de Lituania, de los reyes de esa zona. Posteriormente, el Principado de Vladimir Suzdal crece políticamente y militarmente y logra empezar a retraer a esos mongoles que estaban invadiendo y se genera lo que es el Gran Principado de Moscú en el siglo XV a XVI. Y ya se funda, pues en ese momento, antes de eso, Moscú era, ellos lo describen que era como un pueblo, pero ya inicia como una ciudad en donde empieza a florecer ya la cultura como tal, lo que es el núcleo de la cultura rusa, mientras los ucranianos estaban bajo dominación extranjera. Y aquí vemos como inicialmente, pues esta imagen inicial, la anterior, era pues lo que era el dominio de Rus de Kiev, que llegó a ser bastante grande en Europa Oriental, y ya posteriormente, cuando es el gran principado de Moscú, que es la ciudad o el estado que predomina en ese momento. Eran más como ciudades-estado. Posteriormente, ya en el siglo XVI, aparece el zarato ruso, que es el estado feudal que toma, pues aparece de ese principado de Moscú, y cuando entra en el feudalismo, eh, se llama o el zarato viene del nombre o del título que se le daba a los líderes, que eran los zares, que era la forma en que se llamaba a los pueblos, al líder de los pueblos eslavos, y los rusos, pues que descendían de los eslavos, toman esa denominación. Entonces, ese periodo es un periodo en el que se caracteriza por la expansión del territorio de los rusos, tanto al oeste, al oriente, hacia Siberia, como hacia el oriente, hacia el occidente, perdón. Y en este caso se logra la anexión de Ucrania del margen izquierdo, que era como la parte del territorio de Ucrania, esa parte amarillita que está al oriente del río Dnipro, o sea, de Kiev, que es ese puntico rojo, hacia el oriente. El resto de Ucrania todavía hacía parte de esa dominación polaca y lo que se llaman los dos estados, que era una unión que hubo entre Polonia y Lituania. Y ya para 1721, el zarato de Rusia se convierte en el imperio ruso, que ya empieza a ser una potencia europea, militar y políticamente, y que entre empieza a extenderse, a dominar todos esos pueblos alrededor. Entre esos, logra como tal vencer al que ese momento tenía dominado a Ucrania, que eran los polacos, y logra la incorporación del resto de Ucrania. En este caso, ya antes Ucrania hace parte y ingresa como tal al Imperio Ruso, que estaba, o su capital ya era Moscú. Además, también se logra la anexión de Crimea. Se logra la anexión. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Yo le conté lo que me pasó a mí el año pasado. Llegué yo a trabajar. Me encontré. ¿Me manda la presentación? Sí, señor. Ese es su gerente. Podrían Sí. apagarlo. Ya, listo. Gracias, profe.
También para esa época, para 1754, el Imperio ruso logra la anexión de Crimea, que estaba bajo dominio de los turcos y los tártaros. Y en ese periodo empieza lo que ellos llamaban la rusificación de las tierras ucranianas, que es importante porque puede ser empieza como el núcleo de esos conflictos, en el que se trató de imponer como tal principalmente el idioma ruso, pues tanto la religión, pues en general los ucranianos y los rusos son cristianos ortodoxos, eh, pero sobre todo el idioma, y esto se dio principalmente como en las áreas del sur y del oriente de Ucrania. Y, y se trató como de suprimir como tal parte de la cultura, de la cultura ucraniana, principalmente el idioma ucraniano. Entonces, esta imagen es para mostrar qué tan grande llegó a ser el imperio ruso como tal, que fue esa potencia del siglo XVIII y del siglo XIX, que como vemos llegaba hasta allá, hasta América, teniendo Alaska y gran parte pues, de Europa Oriental y Asia. Y entonces ya luego viene la guerra civil rusa, en la que hay una serie de cambios, lo que lleva a la disolución del Imperio ruso, que se da principalmente en 1917 con la abdicación del último zar, que es el zar Nicolás II. Eso fue dado por la revolución, lo que yo llamo la Revolución de Febrero de ese año, en el que lograron que el zar abdicara y diera como libertades políticas, lo que generó o se dio un gobierno provisional ruso, pero en ese momento pues fue una época de mucha inestabilidad política pues del gran imperio ruso, y todavía no había como tal un líder establecido, y habían ciertas facciones en las que están los bolcheviques, que son como los precursores de los comunistas, y esos en octubre de ese año hicieron la revolución de octubre o la revolución bolchevique, que logró tomarse el poder. Inicialmente el gobierno provisional era como, eran unos políticos principalmente moderados, por así decirlo, o socialistas moderados, pero ya los bolcheviques eran un poco más radicales y fueron los precursores de los comunistas. Y ahí fue entonces ese imperio ruso se disolvió entre diferentes repúblicas, entre las que sale la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y que empieza como a liderar como tal políticamente la parte geopolítica en la región. Y también, pues también se da en ese caso la independencia de Ucrania, que hacía parte del imperio ruso, pero este periodo de mucha inestabilidad en Ucrania, también plagado de diferentes facciones en los que estaban los mismos, también unas facciones bolcheviques ucranianas, y otros más nacionalistas ucranianos que querían la independencia total de Ucrania. Es un periodo de guerra, de cierta pues, y conflicto interno en Ucrania, pero lo que a la final lleva a que los bolcheviques rusos logren dominar como tal también en Ucrania, y se genere la República Socialista Ucraniana. Entonces, durante esos años, fueron unos pocos años que se empezaron a crear una serie de repúblicas socialistas, pero solo hasta 1922 Rusia, junto con Ucrania, que eran como las dos naciones más grandes, pero principalmente lideradas por Rusia, logran hacer la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, lo que conocemos como la URSS, que era ya un estado comunista pues centralizado, que se caracterizó por ser una potencia comunista, principalmente liderado por Rusia, y en ese caso, durante el transcurso de la historia, aunque Ucrania era la segunda nación como importancia, siempre fue como sometida a ese poder central que mantenía Rusia. Y este periodo, pues, en la URSS realmente fueron como 70 años de esa potencia soviética, pues como sabemos, se convirtió en la segunda potencia después de Estados Unidos, y hubo pues como una rivalidad ahí por la geopolítica mundial. Pero a nivel interno, entonces fue un periodo que tuvo como muchas crisis y inicialmente cierta inestabilidad, mientras los bolcheviques y los comunistas establecían como tal su estructura política, inicialmente con Lenin,
pero posteriormente con Stalin, que a la final llegó a ser una dictadura, un estado dictatorial, y eso llevó a que hubieran periodos de persecución política y ciertos periodos de hambruna que fueran muy importantes o hace parte como el recuerdo de la historia de Ucrania, en el que murió y sufrió pues hubo mucho sufrimiento a nivel de la población local en Ucrania, sobre todo con Stalin. Y durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941 a 1945, dado que Ucrania fue como el punto de entrada de la Alemania nazi y sufrió gran parte de las pérdidas, tanto en la infraestructura, se arrasaron muchas ciudades, incluso Kiev, y con la población ucraniana, entendiendo que la gran mayoría de los muertos de la Segunda Guerra Mundial fueron de la URSS, y se habla que más o menos Ucrania murieron entre 5 a 8 millones de ucranianos en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en la posguerra, pues como sabemos, entonces Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, Rusia, o en este caso la URSS, como actúa como potencia mundial con Estados Unidos y se divide parte de Europa Oriental, creando unos estados satélites, y logra de cierta forma consolidarse como una nación o como un imperio, una potencia mundial. Y de cierta forma hay como cierto grado de estabilidad que le permite ya como salir o de esa periodo de crisis donde habrían tantas hambrunas y inestabilidad política. Eh, y en ese periodo se genera, como habíamos dicho, Crimea había sido de los turcos, pero el imperio ruso, o sea, Rusia como tal, lo había logrado anexar, pero como una forma, lo describen, pues que era sorprendido en ese momento, pero como una forma de apaciguar todo eso, ese sometimiento que había tenido Ucrania sobre Rusia. Rusia le transfiere Crimea a Ucrania en 1954. Pues, es importante porque, como vamos a ver, es una de las, dentro de los desencadenantes del conflicto. Pero Rusia, los rusos siempre mantuvieron como se sintieron ciertamente ligados a Crimea, y mantenieron una ciudad que se llama Sebastopol, eh, donde tenía una de sus principales bases navales, en ese caso para el Mar Negro. Entonces, en la posguerra, pues, periodo pues obviamente grande, ya estamos hablando de varias décadas, la URSS logra un desarrollo industrial nuclear, y eso es muy importante porque Ucrania hizo parte pues como logró también ese desarrollo industrial y nuclear, incluso pues en esa época donde ocurre el desastre de Chernobyl en 1980, 80 y algo, sí, en Chernobyl, que queda pues como tal en el oriente de Ucrania. Pero entonces, durante los últimos años de la URSS se caracterizó por un debacle económico. Las políticas comunistas perdieron como tal ese ímpetu, y empezó a haber desmoronamiento pues como de la estructura política y económica del país como tal. Y eso llevó que para 1990 varios países soviéticos empezaran a independizarse de facto, aunque no en el papel, pero que ya empezó a notarse sí, la división como tal que había en el interior de la URSS. Los principales, los que empezaron, fueron los países bálticos, Lituania y Letonia, y hay varios países, entre esos Ucrania, ya para 1900, el 24 de agosto de 1991, hace una declaración de independencia, que era dentro de lo legal, pues era permitido dentro de los diferentes países soviéticos que ellos definieran si, cada tanto, definieran si querían hacer parte como tal de la URSS. En ese caso, Ucrania declaró para 1991 que ya no quería ser parte de la URSS, y Rusia también, en ese caso, venían ciertos cambios políticos, y también estaba notando que podría ser mejor separarse como tal. Y para el 8 de diciembre de 1991, los tres grandes países soviéticos que hacían parte de la Federación, de la Unión, perdón,
Rusia, Bielorrusia y Ucrania firman el Tratado de Belavesa, que era como el acuerdo entre ellos tres para separarse. Pero realmente ese tratado no tenía todo el poder político, sí, el poder político, porque realmente no incluía las otras países soviéticos. Y en el 26 de ese mismo diciembre del 91 se firmó el protocolo de Almata, donde firmaron 14 de las 15 repúblicas soviéticas, y se acordó oficialmente la disolución de la URSS. Entonces eso generó una serie de cambios políticos, pues obviamente a nivel mundial y sobre todo a nivel de Rusia y Ucrania. Esa es una foto donde están firmando el protocolo de Almata. Y de forma grande, Ucrania empezó un proceso, por así decirlo, entre comillas, de descomunización y de democracia libre. Y Rusia apareció a nivel mundial y aceptó como tal a nivel mundial ser el sucesor legal de la URSS. Eso implicaba pues que mantenía su puesto a nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, y el armamento y gran parte, la deuda externa, pero también el armamento como tal de Rusia, de la URSS, perdón. Y en 1994 se firma lo que se llama el Memorando de Budapest, que es dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear. Se acuerda que, como les había dicho, Ucrania había tenido un desarrollo nuclear y pasó a ser una de las principales almacenamientos de armas nucleares de la URSS. Y cuando se disolvió la URSS, quedó con una gran parte de armamento. Entonces, este memorando era el acuerdo que hubo entre 4 países, en este caso Ucrania y Rusia, con los garantes de Estados Unidos y Gran Bretaña, para disminuir como tal el arsenal nuclear. Y en este caso, Ucrania entre 1994 y el 96 le cedió a Rusia todo el arsenal nuclear que ellos tenían, que eran 5.000 bombas nucleares y 176 misiles balísticos intercontinentales, que en ese caso la gran mayoría, pues o una parte, la idea o fue que Rusia los destruyera, pero obviamente también quedó con una gran parte de ese arsenal eh, nuclear. Y con la garantía, en este caso, pues, de que la seguridad de la independencia de Ucrania se iba a mantener y que Rusia no iba a intervenir como tal en Ucrania. Eh, entonces, durante los 90, para Ucrania como tal, fue un estado o una época de recesión económica, pero fue ese cambio de su estructura económica y política, y durante cierta inestabilidad política, donde predominaba la corrupción y, y la recesión económica. Ya para el 2000, el inicio de los 2000, Ucrania logra estabilizar y empieza como un crecimiento económico. En general, para esa época todavía los políticos o los líderes de Ucrania tenían cierta cercanía con Rusia, y gran parte o una gran parte de esos políticos eran apoyados por Rusia. Pero ya para los 2000, entonces aparece en el 2004 lo que es la Revolución Naranja. En ese año, este señor Víctor Yanukovych, que estaría saludando a Vladimir Putin, se había lanzado a la presidencia y era parte como de esos políticos prorrusos. Y en una primera contienda, él sale como vencedor, pero empiezan protestas eh, por electoral, unas protestas que empiezan en Kiev, pero que se extienden a casi todo el país, y que inicialmente fueron pacíficas, pero que se volvieron de cierta forma violentas. Hubo muertes, más o menos, hubo un día que ellos llaman el Jueves Negro, donde mueren más o menos 60 protestantes o que eran estudiantes. eh, pero todas esas protestas logró que los protestantes llegaron a Kiev y lograron tomar como tal las instituciones del gobierno central, y lograron como tal presionar para que esas elecciones iniciales no fueran válidas. Y posteriormente se hiciera una segunda de esas elecciones con verificadores internacionales, en las que el resultado se dio que Víctor Yanukovych
pues sí, previamente ya se logró comprobar en la investigación que sí se había hecho fraude en la primera, unas negociaciones entre ese acercamiento entre perdón, Ucrania y la Unión Europea, eh, y se había anunciado que había un acuerdo de asociación de Ucrania para la Unión Europea. Pero cuando ya se iba a firmar, a pocos días de firmar ese acuerdo, ese señor Víctor Yanukovych se retracta y dice que no, o anuncia que no se va a firmar, lo que lleva a una serie de protestas de nuevo en Ucrania, lo que ellos llaman el Euromaidán, que inician en Kiev principalmente y que llevaron que rápidamente una escala de violencia, pero que de nuevo esa- esas protestas llevaron a que eh, llegara a las instituciones de poder en Ucrania, lo que llevó a que se dimitiera pues, o se disolviera el gobierno de este señor. Realmente él después, pues porque inicialmente no se sabía el paradero, pero él aparece en Rusia y eh, él acepta o se acepta que la razón por la suspensión del acuerdo fue porque Rusia lo había presionado para que no firmara el acuerdo a cambio de ciertos beneficios económicos. En ese punto ya la sociedad ucraniana, pues por así decirlo, se va o se separa de esa tradición rusa que traían, de ese sometimiento que traían, y es lo que llevó a que las tensiones entre los dos países empezaran a crecer. Entonces, cuando hablamos del conflicto ruso-ucraniano, entonces hablamos principalmente de las intenciones y los problemas que han habido desde el 2014 entre esos dos países, que inicialmente son países, por así decirlo, hermanos, eh, pero que por la historia se habían caracterizado que Rusia siempre había sido como, había sometido, había estado influenciando a Ucrania, y la población ucraniana ya de cierta forma estaba más separándose de ese sometimiento ruso. Pero es muy importante porque realmente ellos comparten, como les había dicho, mucha historia, pues desde los pueblos eslavos y mucha de la población. Algo muy importante es que una gran parte de la población ucraniana, sobre todo a lo oriente y al sur, eh, son rusoparlantes o tienen ascendencia como tal rusa, que es muy importante y explicaría en gran parte como el problema que está pasando en este momento. En el 2014, posterior a esas protestas pro o nacionalistas, pues como nacionalistas rusas, nacionalistas ucranianas, perdón, que llevaron como a esa dimisión de ese presidente prorruso y que inició un nuevo gobierno que era más occidental, empezaron a aparecer unas protestas prorrusas en esos sitios o en esas regiones donde habían cierta cantidad de habitantes rusoparlantes, principalmente en el sur, en Crimea y en lo que es el Donbass. Entonces, en Crimea, esas protestas inicialmente pues pacíficas, pero que rápidamente incluyen violencia. eh, en Crimea, de cierta forma, no hubo tanta violencia porque la gran mayoría eran prorrusos y lograron hacer un referendo el 16 de marzo en el 2014 en el que declaraban que Crimea se declaraba un estado independiente de Ucrania. Y a la vez también se le preguntó a las personas, o en el referendo, pues en teoría, las personas también expresaron su deseo de hacer parte de Rusia. Entonces, en ese caso, Vladimir Putin, pues en Rusia aprovecha y llega a un acuerdo con Crimea para la adhesión de Crimea a la Federación Rusa eh, de Crimea y de la ciudad de Sebastopol, que era una ciudad autónoma que es donde está la base naval rusa. Eh, pero esta adhesión y como tal este proceso estaba ligado o plagado eh, de cierta, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Estaba sesgada por la presión rusa, entonces a nivel mundial no fue como aceptada y se consideró ilegal.
tanto la Unión Europea como Estados Unidos iniciaron una serie de sanciones contra Rusia, unas sanciones económicas, y también derivó en la expulsión de Rusia del G8. Independiente de eso, Rusia asume que Crimea hace parte de la Federación Rusa y como tal lleva su ejército, y en ese caso pues no es una invasión violenta, pero entonces se establece como tal en Crimea, generando ya la ruptura como de las relaciones con Ucrania, que rechaza pues como tal esta adhesión. Posteriormente, también en el 2004, entonces, en Donbass, que es una zona al oriente de Ucrania, que es pegada, pues, como tal a Rusia, que también tiene una gran cantidad de población ruso parlante, se caracteriza, pues, por ser una zona minera, también inician una serie de protestas a favor de Rusia. El 6 de abril, entonces, inician las protestas en Donetsk, en la ciudad de Donetsk, que rápidamente en esa ocasión sí se forman violentas, y empiezan a aparecer civiles prorrusos armados, y que empiezan a luchar contra la policía, eh, y las... Ellos logran rápidamente tomar el control y declaran la autoproclamación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. Pero una serie de enfrentamientos contra el ejército ruso y esos grupos separatistas rusos han aceptado en la comunidad internacional, y los ucranianos siempre han denunciado que hubo un apoyo de Rusia, tanto con armamento como para esos separatistas rusos, que lograron rápidamente, en ese caso, dominar esa región, que llamaba mucho la atención que el armamento y las tácticas militares que tenían eran muy avanzadas para ser un grupo separatista, por lo cual la sospecha siempre ha sido de que el ejército ruso es parte realmente de esos grupos de separatistas. Entonces, desde esa época, en la guerra del Donbass, desde el 2014, es un conflicto abierto que no ha terminado y que se había mantenido entre ciertas treguas y enfrentamientos cada tanto, pero esas treguas siempre fracasaban, y se habla o que más o menos en este momento, bueno, uno de los hechos importantes que tal vez recuerden es el derribamiento del avión de Malaysia Airlines, que eso fue en el 2017, que se denunció que había sido cuando ese avión iba de Holanda y pasaba sobre Ucrania, fue derribado por un misil balístico que, según las denuncias internacionales, es del arsenal de Rusia, que muy probablemente lo dispararon los separatistas rusos, pero que ellos obviamente no han aceptado como tal eso. Pero eso ha llevado entonces que en esa región se calcule que más o menos hasta el momento han muerto más de 14.000 personas, ha habido una gran cantidad de desplazados, y se ha denunciado constantemente la violación de derechos humanos, torturas, abusos sexuales, secuestros y desapariciones forzadas. Pero que como es una zona en conflicto, ha sido muy difícil pues como llegar al fondo de esto. Y ya entonces, desde el 2014 venía ya ese enfrentamiento, digamos, que no había sido directo hasta el momento, pues Rusia no había aceptado como tal que hacía parte de los separatistas rusos, y no lo ha aceptado todavía, y en teoría en Crimea no hubo un enfrentamiento violento, pero ya para el 2021 la crisis aumenta, ya que en abril del 2021 empiezan a notar que Rusia empieza a hacer una movilización de sus tropas hacia a las fronteras ucranianas. Inicialmente en junio, aparentemente a mitad de ese año, se había calmado la situación, pero en noviembre y diciembre de nuevo empiezan a notar que hay una acumulación de tropas rusas en la frontera. Se dice que más o menos en esos 2 meses Rusia llegó a acumular 100.000 soldados, y Putin en diciembre del 2021 públicamente hace la exigencia a la OTAN y a Estados Unidos de garantías de seguridad, refiriéndose a que él pedía que la OTAN definitivamente redujera su presencia militar en Europa del Este,
y que Ucrania nunca se iba a unir a la organización de la OTAN. Eso fue rechazado pues obviamente por la OTAN y por Ucrania, pero eso es lo que llevó a que las tensiones fueran aumentando cada vez más. Y lo que nos llevó, ya lo que sabemos pues recientemente, pues esa acumulación de tropas que ya se venía denunciando desde el año pasado, pues Estados Unidos y la Unión Europea estaban haciendo un llamado pues a tratando de debilitar, por así decirlo, o de hacer que Rusia no entrara, convencerlo de no entrar en la guerra, pero entonces el 22 de febrero Rusia públicamente reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk, que son las zonas del Donbass, donde están los separatistas rusos, y eso se entendió como un paso previo a la justificación de una invasión, entendiendo que Rusia justifica que en esta zona hay ciudadanos rusos o prorrusos y que su deber, entre comillas, es protegerlos. Y ya entonces el 24 de febrero en la madrugada, pues creo que todos nos levantamos con la noticia de que Putin había ordenado la operación militar a Ucrania. Ya en ese punto no quise como ampliar porque realmente es como algo que está en proceso y creo que es como muy complejo en este momento hablar sobre todo lo que está pasando en ese momento, pero uno entiende que es una situación complicada ya en el que hay un enfrentamiento directo como tal. Cuando uno ya evalúa pues como tal el poder militar de Rusia y Ucrania, pues evidentemente hay una diferencia gigante, entendiendo por en primer lugar que Rusia es una potencia nuclear, Ucrania ya no tiene como tal armas nucleares, pero en cuanto al presupuesto, como vemos, incluso el tamaño del ejército es mucho más grande en Rusia y el armamento y la capacidad militar de Rusia es mucho más grande que con Ucrania. El punto entonces sería que Ucrania tiene ciertos aliados, principalmente la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos mediante la OTAN. Rusia es, por así decirlo, el potencia militar principal del otro lado. Tiene también ciertos aliados, pero obviamente el solo poder militar de Rusia es suficiente o podría hacer frente a sus enemigos. En este caso, la pregunta es hasta qué punto Estados Unidos y la OTAN podrían apoyar a Ucrania. Entonces, ¿por qué es importante la OTAN? Pues que es la organización del Tratado, del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización que se creó en 1950 y algo, eh, como una forma de contrarrestar el avance como tal de la URSS. En este caso, Estados Unidos y sus aliados europeos, inicialmente fueron 13 o 14 países, crearon esa alianza político-militar. Lo importante es que dentro de sus principios, la OTAN tiene que, si uno de sus miembros es atacado, tienen el derecho de defender pues, el resto de los países y obviamente el poderío militar de Estados Unidos es el más grande a nivel mundial. Entonces, el problema con la OTAN es que su enemigo inicial siempre fue la URSS. Cuando se disolvió la URSS, pues empezó con esa cuestión de la Guerra Fría. Ya posteriormente, cuando se disolvió la URSS, la OTAN siguió teniendo a Rusia como, aunque no oficialmente, se entiende que es su principal enemigo, por así decirlo. Y la OTAN poco a poco se ha ido extendiendo en Europa del Este, que es como una de las razones que más preocupa a Rusia. Países que previamente incluso eran parte de lo que se llamaba el Pacto de Varsovia, que era como la contraparte de la OTAN, en el que hacía parte la URSS, también países como Polonia, como Rumania, ya también hacen parte de la OTAN e incluso de repúblicas soviéticas como las repúblicas del Báltico, que tienen una frontera directa con. Pero entonces, dentro de esas fronteras, Rusia siempre ha tenido a Ucrania y a Bielorrusia como sus principales, pues antes sus aliados y parte de sus defensas. Y lo que preocupa a Rusia es que entonces la OTAN tiene una serie de ya bases militares y tropas alrededor de Rusia y Ucrania. El siguiente paso
en el caso de que Ucrania entrara a la OTAN. Para explicar mejor eso, entonces traes como este videito que me gustó mucho de esa reportera de la BBC, donde explica como toda esa parte del problema entre Rusia y la OTAN. Ucrania es ahora mismo la manzana de la discordia entre Rusia y Occidente. El último capítulo de alta tensión se Entonces yo ahorita lo envío, profe, que en ese momento no lo tengo aquí. Pero entonces una explicación así como eh, lo más sencilla posible es que Ucrania tradicionalmente ha sido como parte de las defensas de Putin o de Putin de Rusia. Y en ese caso, al ingresar a la OTAN, pues en general la OTAN de cierta forma ha estado acercándose a Rusia con sus países vecinos y ellos lo ven como una amenaza. eh, y Putin públicamente lo ha dicho que su línea roja o su línea de defensa que es infranqueable, o que ellos no aceptarían, sería que ingresen a Ucrania o a Bielorrusia. Ellos ven como una amenaza directa a Rusia el hecho de que la OTAN llegue a esas fronteras. Principalmente porque tendrían misiles, los misiles balísticos muy cerca de Rusia y que ellos no podrían de cierta forma defenderse adecuadamente. Y uno de cierta, solamente son cosas políticas, geopolíticas, pero uno más o menos lo entendería y yo lo asumo como un símil de si Estados Unidos, si Rusia, por ejemplo, y pusiera bases en México. ¿Cómo sería la reacción de Estados Unidos teniendo a los rusos y su armamento ahí en su frontera? Entonces, principalmente es como el temor que tiene Rusia de que Ucrania ingrese a la OTAN y de que la OTAN se acerque mucho más ya a un punto que pone en peligro pues lo que ellos consideran su seguridad. Adicionalmente también entonces se plantea, o en algunos expertos plantean que parte de la preocupación o del interés de Rusia, perdón, eh, tiene que ver también con el gas natural. Rusia es uno de los, si no es el mayor exportador de gas natural hacia Europa. Y en general los gasoductos que son de Rusia son esas líneas rojitas, generalmente pasan por sus aliados. En este caso, Ucrania y Bielorrusia. En el caso de Ucrania pasa una gran parte de esos gasoductos que exportan a Europa. El hecho de que perder como ese aliado a nivel de Ucrania podría llevar a pérdidas económicas como tal para Rusia y ponerle como más trabas y más dificultades a la hora de exportar. Hay un gasoducto que se llama el Nord Stream 2 que se está construyendo a nivel del mar Báltico y la idea es que va a ir directamente de Rusia a Alemania, pero ese gasoducto todavía no está terminado. E incluso por la crisis que hay, Alemania decidió parar la construcción del gasoducto. Pero entonces eso también explica en parte de la posición de la Unión Europea, porque una de las posibles consecuencias en caso de que la Unión Europea ataque o decida entrar en conflicto con Rusia, es que Rusia podría parar el suministro de gas, eso principalmente es Alemania. Entonces, una de las críticas que se le ha hecho a Alemania es que de cierta forma no ha sido tajante a la hora de tomar medidas contra Rusia. Y en parte es por esta red de gasoductos y es lo que llaman es como una de las armas que tiene en ese momento Rusia para mantener a la Unión Europea de cierta forma controlados. Y el hecho de perder a Ucrania podría hacer que esa arma de cierta forma se debilite o se pierda y queda a merced, pues, como tal, de Alemania, de la construcción del otro gasoducto. Entonces, en conclusión, pues, de forma grande, este conflicto que hay entre estas dos naciones, pues, definitivamente es muy desigual. Uno entiende que es como una pelea de David y Goliat. Rusia es una potencia nuclear y Ucrania no. Ucrania, en teoría, tiene unos aliados, pero la pregunta es hasta qué punto esos aliados van a ser capaces o van a aceptar enfrentar a Rusia
pues entendiendo que Estados Unidos es superior al nivel de Rusia, pero eh, pues yo uno lo hace como chiste, pues o últimamente lo ha visto uno como chiste, pero eso llevaría de nuevo al enfrentamiento de las dos grandes potencias y definitivamente una guerra a mayor escala que al final de cuentas pues, no llegaría o no quedaría ganando nadie. Es lastimoso pues por la población ucraniana porque realmente Rusia tiene todas las de ganar y tiene, por así decirlo, la ventaja frente a esos ucranianos. Entonces el panorama no es como muy bueno para el país y para la población en general. Eso era lo que tenía por el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos la discusión. Yo creo que es un tema muy, muy, muy interesante y sobre todo pues que es de mucha actualidad. Yo tengo varias preguntas, pero una especialmente y es el de cuál es el papel que podría jugar en este caso China como actor, no sabría decirlo si como pasivo o activo pues en esta guerra. Profe, más que un papel activo, como le digo, o sea, Rusia tiene un arsenal suficiente para defenderse, incluso ante Estados Unidos. Uno, pues, en teoría, o lo que dicen o lo que teorizan es que si Estados Unidos y Rusia se enfrentan directamente, pues se aniquilan los dos. Pero pasivamente yo creo que sí puede estar jugando un papel porque últimamente también las tensiones entre Estados Unidos y China han ido creciendo y China también es una de las salientes potencias a nivel mundial. Entonces uno pensaría que estratégicamente para Estados Unidos no le es conveniente tener, por así decir, como dos frentes a nivel internacional, o sea, ponerse a pelear, por así decirlo, con Rusia y también China podría aprovechar en ese momento para como lograr o retar también a Estados Unidos y lo pondría en una situación incómoda. Serían Sí, yo pensaría que sería muy difícil o una situación en la que Estados Unidos, a pesar de su poderío, pues entendiendo que igual es el país más con mayor poderío, ponerse a pelear con esos dos países. Lo pondría en una situación muy cómoda y perderían pues a la economía y la sociedad estadounidense perdería también mucho. Sí, lo menciono también es porque hay también un riesgo ahí de, digamos, inherente al conflicto casi que entre Rusia y sus aliados con la OTAN en términos generales. Y pues China también tiene, digamos, unos fenómenos geopolíticos específicamente con Taiwán, en el cual pues ellos hacen también una reclamación muy parecida pues como del territorio y de anexión permanente de Taiwán. Entonces, pues la pregunta pues iba encaminada a eso y es pues hay unos intereses generales de otras potencias y que esto podría desequilibrar la balanza en favor también como de la hegemonía que ha permanecido hasta ahora. Pues era básicamente eso, Felipe, muchas, muchas gracias. Voy a intentar reproducir el video, mientras tanto pues los otros compañeros que quieran pues participar, adelante. Dale, Carlos. Buenos días. Pipe, gracias por la presentación. Muy interesante. Para mí, analizando eso, realmente yo lo que veo ahí es como una pelea de malos, hermano, y una demostración de fuerza. Yo pienso que en geopolítica todos van a tirar para su lado. Y finalmente los países más pequeños, pues finalmente ponen las vidas y ponen, pues como los sacrificios, ¿cierto? Creo también de que el mundo está cambiando. Nos hemos acostumbrado a una hegemonía, en este caso estadounidense. Eso cambió. Evidentemente Rusia lo ha demostrado, China también.
Y creo que de acuerdo a eso, el panorama en el tablero de ajedrez pues, se ha puesto cada vez más agresivo, ¿cierto? Porque evidentemente yo pienso que Estados Unidos hace muchos años, hermano, no tiene guerra en su territorio, ¿cierto? Hay un principio en geopolítica que dice que si vas a hacer la guerra, hazla lejos de tu casa. Y creo que él lo ha aplicado muy bien, ¿cierto? Y en este caso, por el otro lado, los rusos se parecen mucho más al Medio Oriente, siempre han estado implicados en guerra, ha habido guerra en su propia casa. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue demasiado sangrienta para ellos. Y de las historias más clásicas pues, que yo recuerdo y que he podido seguir, fue la historia de Stalingrado, donde fue una ciudad que pelearon contra los alemanes y la táctica que utilizaron fue la pelea calle a calle, o sea, destruían una calle, agarraban otra calle y finalmente los alemanes perdieron en Stalingrado. Nunca la pudieron conquistar y de alguna manera eso muestra mucho los antecedentes de lo que estamos viendo ahorita. O sea, son países que no se someten, que no se van a someter, que en parte no les interesa, no van a sacrificar seguridad económica por seguridad de sobrevivencia como nación, o sea, que ellos están dispuestos a todo y lo han demostrado, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que es un juego de geopolítica muy peligroso y que igual yo creo que el mundo va a cambiar, hermano, con todo esto. Entonces, las potencias están con el tablero de ajedrez puesto ahí. Muchas gracias, Pipe, por la presentación. Listo, profe, muchas gracias a usted. Y van a hablar. Sí, hola Pipe, gracias. No, para completar un poquito eso que mencionaste sobre el gasoducto que se está construyendo y que tal vez es como la piedra en el zapato o gran parte de la discordia que han tenido Ucrania y Rusia. Ese gasoducto se empezó a construir, si no estoy mal, en el 2011 y una de las críticas que se le hizo al gobierno de Donald Trump fue que para su segundo periodo casi que el 90% de la red de gas estaba completa y que permitiría en gran parte que Alemania controlara como el poder energético de Europa, más del 50% del suministro que llega a Europa y Alemania principalmente. Cuando Ucrania, pues lo que yo entiendo es que cuando Ucrania también es dependiente de ese gas. Entonces, en muchas ocasiones Rusia, para tratar de controlar o de manipular Ucrania, ha cortado el suministro de gas, tanto que de eso se ha aprovechado, digámoslo así, Estados Unidos para ofrecerle el cambio a una energía no fósil. Y una de lo que mencionabas allí, una de las cosas que exigía Putin o le exigía Ucrania era que no hiciera parte de la OTAN, precisamente porque por allí, uno, pasa la red de gas y dos, es dependiente del gas que le suministra Rusia. Entonces yo pienso que también eso fue como uno de los desencadenantes para que se presentara el conflicto. Rusia siempre ha considerado que Ucrania de cierta forma hace parte de ellos, o sea, es de su propiedad. Entonces, realmente ver que Ucrania ha cambiado como esa forma de pensar y que está recibiendo apoyo no solamente como país de Estados Unidos, sino también apoyo económico, vieron eso como una amenaza. De acuerdo, Ivana, muchas gracias. Pipe, ¿vos qué pensás de la forma en que
es que uno ve que, por ejemplo, en Ucrania hay unas ideas un poquito... Lo que pasa es que para los europeos el nazismo es como algo constante, hermano. Entonces, ellos no han podido salir como de esas tendencias políticas. ¿Vos qué pensás del nazismo que supuestamente hay en Ucrania y que ellos, uno ve que el discurso de ellos es muy beligerante en ese tipo de cosas, como de querer atacar, de querer meterse en guerra, pues, ¿cómo de la investigación que hiciste, cómo lo ves? Profe, yo entiendo que más que nazismo es como ultranacionalismo de los ucranianos y como cierta aversión al comunismo, pues, pero como por esa historia del sometimiento que hubo en Ucrania en la URSS. Y creo que es más como en geopolítica, como hablamos, como se decía, creo que cada uno aprovecha lo suyo y me parece que eso de nazismo eh, lo exageran, pues en este caso Rusia, para tener como una excusa para degradar como a su oponente, en este caso el ucraniano, como pasa acá a veces en Colombia que ciertos grupos políticos le dan un calificativo a su oponente simplemente para desmeritarlo. O sea, dan la impresión que son muy ultranacionalistas, pero no tanto como nazismo como tal, pensaría yo, o es lo que yo entiendo. Ya, yo creo que es un juego, hermano, supremamente, sí, peligroso, hermano. Y yo creo que hay unos que se benefician. Eh, la guerra siempre trae un beneficio y es lo mismo que yo percibo que en muchas cosas es lo que ha pasado en nuestro país, ¿cierto? De que con la guerra otros se enriquecen. Hay venta de armas, hay tráfico de personas, hay pobreza, abuso de los recursos, ¿cierto? O sea, siempre va a haber alguien que se va a beneficiar de la guerra en otro lugar. Eh, uno ve la preocupación en la Unión Europea porque ellos saben qué significa la guerra para ellos, ¿cierto? Y más en la guerra con Rusia. Entonces, no veo uno que, por ejemplo, Francia, Alemania, le están haciendo pasito a las cosas, pues no se están metiendo tanto y aún Croacia dijo que ellos no se iban a meter ahí, que ellos no estaban dispuestos a meter a sus soldados en una guerra así. Entonces uno ve que aquellos que han padecido ese flagelo en su propia casa, pues siempre van a estar evadiendo volver a entrar en un conflicto a gran escala como ellos lo han tenido, ¿cierto? En todo este tiempo. Teniendo en cuenta que las guerras allá no han parado, o sea, siempre han estado en un tipo de conflicto durante todos estos años. De acuerdo, profe. El mundo tiene levantada la mano. Yamil, adelante. Profe, no, buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Me parece importante este tipo de acercamientos a la realidad mundial, cosa que, bueno, en otras latitudes no hacemos mucho, solo se habla, digamos, de los seminarios, bueno, medicina, y me parece realmente destacado, una buena presentación, acercarnos, aterrizarnos a la realidad de nuestra realidad en estos momentos, con estos conflictos. Y solo quería pues agradecerle al compañero por su presentación y destacar lo de la universidad en el sentido de que estos acercamientos son realmente muy importantes para tener una visión global como personas profesionales y como habitantes de este planeta. Muchas gracias, compañeros.